Vamos a trabajar fundamentos de iluminación en Blender. Vamos a ver un poquito de lo que es configurar una escena para render. Digamos que el interés de la iluminación es poder renderizar y mostrar nuestro trabajo. Ah, voy a, como ven, partir el espacio de trabajo en dos. A un lado quiero estar viendo la cámara y tengo acá en el modo de visualización renderizado, y al otro lado la escena 3D. Sobre esta es que voy a trabajar. Y acá quiero ver. Como pueden ver, esto está muy lejos de ser una escena bien iluminada. Y estamos perdiendo un montón de detalles del personaje y que están modelados. Entonces no tiene mucho sentido desgastarnos en crear un buen modelo si no lo vamos a presentar bien. Y en eso la iluminación va a ser fundamental. Eh, Entran otros factores a ser parte pues de este juego, la composición principalmente, la postproducción y demás. Pero si la iluminación no funciona, vamos a empezar de entrada perdiendo detalles, expresión y demás. Listo. Y vamos a empezar trabajando con la configuración más básica que sabemos que funciona, que es iluminación a partir de tres puntos. Eso se ha usado desde hace mucho tiempo en fotografía, en cinematografía, incluso para pintura. Entonces ya es algo que está probadísimo que funciona y nos permite trabajar muy bien. En ese momento en la escena tenemos únicamente una luz que la vamos a llamar luz principal, o, o en inglés la pueden encontrar como main light o key light. Listo. Sí, se va a escuchar entrecortado. La conexión a internet no nos va a favorecer. Eso es algo con lo que tenemos que lidiar en este momento. Pero estoy grabando toda la sesión y se las envío al final de la clase. En todo caso, voy a procurar ir despacio y tratar de ser lo más claro posible para que ustedes puedan ir siguiéndome desde sus casas. ¿Listo? Entonces, hasta este momento lo único que he hecho ha sido renombrar la luz que tengo en la escena y la llamé luz principal. Esta luz principal va a tener una característica importante, y es que va a ser la que va a incidir de manera más directa sobre el modelo. ¿A qué me refiero? Cuando vemos un objeto y decimos, qué sé yo, uy, la luz está incidiendo por este lado. Listo. Ese incidiendo por este lado va a ser consecuencia de la luz principal que tengamos en escena. Listo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esta luz principal en esta posición, la luz está incidiendo por este lado y es por la luz principal. Vale. Entonces vamos a querer que esta luz principal resalte de buena forma los detalles del modelo, que no vaya a sobreexponer ninguna característica. Queremos que sea uniforme. En un momento vamos a ver que estas luces se pueden pintar, pero por ahora las vamos a dejar como vienen por defecto. Listo. Entonces lo primero, posicionémosla en un lugar que se vea como interesante para nuestra composición. Listo. Y de las propiedades vamos a preocuparnos en este momento únicamente por la potencia de la luz. De esta primera luz la vamos a dejar por defecto, de las otras luces sí las vamos a mover. Y hay diferencias importantes que vamos a empezar a notar. Mm, Voy a duplicar esta luz y de acá voy a sacar la segunda luz que necesitamos, que va a venir siendo una luz de relleno. Listo. Entonces la voy a renombrar luz de relleno. La luz de relleno está pensada para llenar los espacios, las sombras que está entregando la luz principal. Entonces estas sombras oscuras queremos atenuarlas un poquito con la luz de relleno. Listo, ¿eso qué quiere decir? Que la luz de relleno va a ser sumamente tenue. Entonces voy a empezar poniéndola con cero potencia y la voy a subir solo un poco hasta que vea que empieza
aportarme en la escena, pero que no me empieza a quitar detalles de la luz, de las otras luces. Y acá más o menos en 55 se ve como razonable. Fíjense que el único interés de esa luz de relleno es recuperar un poco los detalles que estaban ocluidos por la sombra, pero no quitar las sombras, ¿vale? Porque en todo caso queremos que nos funcione bien. Y la tercera luz en esta composición de 3 puntos va a ser, voy a duplicar la luz principal, es una luz de contorno, la van a encontrar como rim light. Listo. Sí, Camilo, ¿cuál es? Contame. Dupliqué la ventana nueva, le di 0 para ver desde la cámara. Alternativamente ustedes podrían darle clic al icono de la cámara, ¿sí? En modo de visualización lo puse en renderizado y le apagué los overlays. No quería overlays, no quiero tampoco ventanas. Oculté el panel de herramientas y oculté también el de configuraciones. Vale, o sea, esta ventana la quiero únicamente para visualizar mi modelo. Listo. La luz de contorno tiene una característica importante y es que va a incidir desde la parte posterior del modelo. Listo, y esta luz tiene el propósito fundamental de resaltar la parte de atrás. Bueno, un detalle importante acá. Fíjense que yo empecé configurando, yo les entregué una escena ya con cámara configurada. La iluminación va de la mano con la composición. ¿Eso qué quiere decir? Conviene mucho tener la cámara o el sistema de cámaras ya por lo menos pensado y algunos placeholders ubicados, porque esa iluminación va a responderle a esas cámaras. Listo. Otra característica importante de la luz de contorno es que es la que más potencia tiene. Entonces la idea es subirla significativamente. Subámosla, qué sé yo, a 5000. Este es 50.000. Bueno, sirve. Está demasiado alto, entonces bajémosla. 10.000 todavía es mucho. Algo importante, el trabajo con las luces es trabajo iterativo. ¿Sí? Eso quiere decir que aunque hay muchas, ah, digamos, directrices que se pueden seguir para empezar a componer la imagen, en todo caso siempre habrá algo de experimentación a la hora de iluminar una escena o un producto. Y el interés de la iluminación también va a afectar eso. Listo. Si en este momento apagamos el plano para que nos quede únicamente Susan, podemos ver cómo la luz afecta de distintas maneras y podemos cambiar el interés de la composición. Si fuera una fotografía de producto, probablemente vamos a querer que sea sobre un plano y queremos acompañarlo con otros detalles. Listo, en este momento apaguemos el plano infinito. eh, ya en un momento tocamos ese tema, pero por ahora apaguémoslo para componer la imagen hasta que Susan quede iluminada de una forma más agradable. Listo. Todos están en este punto. O bueno, o ha sido posible seguirme hasta este punto. No te estoy escuchando, Angie. ¿Puedes escribir acá en el... Escribime la pregunta, por favor.
Freeze. Apagué el plano. Sí. Solo eso. Bueno, vamos a ver acá algo importante. Hasta este momento no hemos movido el tipo de luces, solo les hemos cambiado la posición y la potencia. Listo. ¿Qué sucede con estas luces? Estas luces que tenemos en escena es la luz que viene con Blender por defecto cuando ustedes abren una escena nueva y es una luz de tipo point. Listo. Eh, ¿Qué característica importante tiene esta escena? Esta luz es que no es una luz direccional. Ella es un punto en el espacio que emite luz en toda dirección. Listo. Eso nos limita un poco. Para el caso de la luz de contorno es particularmente visible, digamos, la limitación que eso nos ofrece. Si ustedes se fijan, ya con el plano, voy a poner este también renderizado para que lo veamos. La luz de contorno que debería estar iluminando únicamente nuestro modelo está aportando mucha luz en el resto de la escena, ¿sí? Y a lo mejor eso no es lo que nosotros queremos. Entonces vamos a cambiar el tipo de luz por una spotlight. Y una spotlight viene siendo una lámpara. Listo. Para todos los efectos es una lámpara. Sun es por supuesto el sol. Es una luz direccional que entre comillas se ubica en un lugar sumamente alejado y desde allá emite luz y ya está. No conviene tener más de un sol en la escena, salvo pues en casos intencionales y muy específicos. Y área es un rectángulo de luz. Listo. Entonces vamos a ponerla en spot, que es una linterna. Y fíjense que de inmediato obtenemos propiedades nuevas que nos permiten controlar la forma y el blending de nuestra lámpara. Antes de continuar, fíjense además lo que sucedió acá. Ahora nuestra luz sí responde a una posición, ¿sí? Entonces vamos a desplazarla. Le voy a resetear la posición que me quede en 0, 0 con Alt G y la voy a desplazar hacia atrás. Y ahora la voy a elevar un poco. Voy a limpiar también la rotación y a empezar a moverla desde allí. Listo. Listo. Ahí ya estoy perdiendo mucho de lo que tenía hace un momento. Quiere decir que vamos a tener que subirle la intensidad. Se la voy a subir a un valor bien alto para que empecemos a ver cosas. Y lo voy a alejar en Y. Eso. Fíjense que las luces son ocluidas por otros objetos. ¿Sí? Si yo desplazo esta luz mucho hacia atrás, va a quedarme detrás del plano y de hecho me lo va a empezar a iluminar. Y no queremos que eso suceda. Listo. Voy a volver a apagar el plano para que tengamos solo a Susan y podamos iluminarla solo a ella. Todo eso con el propósito de lograr una iluminación un poco más atractiva, digamos, para nuestro modelo. Listo. Ahora voy a empezar a mover otra propiedad de las luces que no hemos tocado hasta ahora, que es el color. Pero antes de hacer eso, voy a venir al material de Susan y le voy a cambiar el color base que tenía por un gris para que no aporte mucho a la composición y eso nos obliga, entre comillas, a hacer la composición con colores. Entonces es una práctica sana eh, que las luces de hecho tengan color. ¿Sí? Es muy raro en el mundo real tener luces absolutamente blancas y la iluminación va a empezar a aportar a todas las sensaciones que evoca la escena. ¿Alguien iba a preguntar algo?
Sí, contame. No te escuché muy bien. Si afectan la, digamos, suavidad de la superficie, ¿qué tan reflectivos son los modelos? Santiago, perdimos conexión con la nave. ¿Aún me escuchan? No, no es que la iluminación modifique los materiales, es más bien al contrario. Mm, los materiales afectan cómo la iluminación se comporta en la escena. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Si cogemos de nuevo a Susan y venimos y le subimos, por ejemplo, le bajamos el roughness para que sea más suave, fíjense que ya empezamos a ver un Susan que es como plástica. Sí, vamos a ponerle esto en 0.15, un valor bajito. Y si le subimos, por ejemplo, el metalness, el, metallic, ya vamos a ver que es entre comillas metalizada. ¿Sí? Todo esto afecta cómo la luz incide y cómo viaja y se refleja a través de la escena. Sí, pero no es que el material modifique la luz, sino que es el comportamiento que deben tener. Vale, ¿es eso claro? En el render, sí, si renderizáramos esta escena, así tal cual como está, este es lo que, digamos que esta es la escena ya renderizada. Fíjense que en el render perdí la luz, el rim light, porque la imagen de fondo se está renderizando. ¿Cómo arreglamos eso? Entonces podemos venir, la tenemos oculta en el viewport, pero la tenemos activa para el render. Si apagamos esto y volvemos a renderizar, ya tenemos de nuevo el rim light. ¿Sí? Y fíjense en este render que ya tenemos. ¿Cómo, Camilo? No te escuché bien. Escribime por favor. Alcancé a medio escuchar algo con el lag. Y tenemos conexión con la nave nodriza. Tenemos problemas, de hecho, con la conexión y la nave nodriza. Hola, ¿me escuchan mejor ahora? Sí, todos me escuchan mejor. Bueno, vamos a ver hasta cuándo nos dura la alegría porque estoy compartiendo datos de mi teléfono para el computador. Sí, que
Eso, qué berrión de la gente que le pone el alma. Sí, eso es uno de los criterios de evaluación. Está bueno. Ah, puede ser, hay que ver. Bueno, ¿hasta dónde me alcanzaron a escuchar en este momento? Lo único que hice diferente fue que vine y apagué en el outliner, en el plano infinito, apagué, además de la visibilidad, apagué también la visibilidad para el render, ¿sí o no? De manera que si renderizo, a propósito, el acceso rápido para renderizar es F12, entonces si renderizo acá, ya no tengo el plano de fondo, entonces tengo la iluminación tal cual como se vería. Y podemos empezar a ver acá que hay detalles interesantes. Tenemos una luz general que está iluminando el modelo desde la, digamos, esquina superior izquierda. Tenemos una luz ambiental que refleja algo que podría estar sucediendo desde la esquina inferior derecha y nos da este reflejo como medio anaranjado acá. Fíjense que estoy procurando usar colores inversos, entonces esta luz es muy fría y esta es mucho más cálida. Nos permite atenuar un poco las sombras, pero no nos quita los detalles que en todo caso queremos mostrar, ¿sí? Es únicamente para que podamos diferenciar la superficie y ver todo el volumen de toda la pieza que estamos iluminando. Y la luz posterior, la luz de contorno, nos permite resaltar algunos detalles formales desde la parte posterior del modelo. Listo. Entonces digamos que este ya es un principio. Como les decía, la iluminación es un proceso iterativo y por eso de hecho nos gusta mucho es tener en la escena retroalimentación en tiempo real para que nos tome menos tiempo hacer iteraciones. Listo. Vamos a empezar a modificar esto un poco para empezar a ver algunas de las propiedades que vamos a tener para renderizar. Listo. Entonces voy a recuperar el plano infinito. Voy a cambiar la posición de esta luz de contorno. Listo. Y empecemos a mirar algunos detalles. Digamos que de manera muy general el material del plano infinito es simplemente un color base, que a propósito, fíjense que no es blanco totalmente, ¿sí? No, procuremos no usar colores que sean 100% blanco o 100% negro, es decir, que el valor no sea uno ni cero. El cero les puede servir cuando ustedes quieren un fondo negro, listo, pero no cuando estén poniéndole materiales a un objeto. La razón es que en la naturaleza no hay negros puros ni blancos puros. Siempre hay algo de, digamos, de ruido. Entonces, es un detalle muy pequeño, pero le aporta bastante a la composición final. Listo. Además de eso, le subí el roughness a .75. Eso para que sea un material casi opaco, pero sí refleje un poco de luz. ¿Sí? Si lo ponemos en cero va a ser un material sumamente reflectivo. Ya en un momento vamos a ver qué propiedades nos permitirían ver eso. Y eso se prestaría para algunas escenas. Y si lo ponemos en uno totalmente es un material absolutamente blanco que no va a reflejar eh, formas definidas, sino todo muy difuso. Todo tiene aplicación. Recuerden que no hay una regla general que se aplique a todo, sino cada posibilidad tiene un caso de aplicación puntual. Entonces, venimos a la cámara y la cámara nos va a permitir empezar a modificar las opciones de renderizado. En este momento estamos renderizando con Eevee. Eevee es el motor de renderizado de tiempo real, entonces es una práctica sana. Y aparte de eso, podríamos trabajar con Cycles. Cycles tiene un modo de previsualización, es sensiblemente más lento para previsualizar, consume muchos más recursos, pero es sumamente eficiente para render final. Listo. Entonces tengan presente esas diferencias y en qué casos van a usar cada uno. Yo les sugiero
por ahora. Y de hecho, en general, siempre que sea posible que trabajen con Eevee, porque es mucho más rápido, consume menos recursos y en todo caso entrega muy buenos resultados. Ustedes pueden entregar producciones finales, entre comillas, renderizadas en Eevee y les van a tomar menos tiempo. Listo. Sí, ¿quién pregunta? Mm, bueno, varios detalles importantes. El primero, no hicimos un bake. Eh, bueno, un momento, ¿te estás refiriendo a la clase en la que cocinamos las cosas? Ah, listo. Hay una condición importantísima. Eevee no soporta cocinar mapas normales, ni ambient occlusion, ni nada. Eevee funciona en tiempo real, listo, pero no cocina. Por ahora no lo hace. Está en el, digamos, en el roadmap de desarrollo de Blender. No está entre las prioridades, no es algo que vaya a pasar rápido, eh, porque funcionan diferente. Cycles es un motor de renderizado de ray tracing. ¿Sí? Eso quiere decir que traza rayos y simula cómo se comportarían en la realidad. Eso consume muchos recursos, pero es muy acertado. Por eso es que se cocina utilizando el otro motor. Pero para visualización, Eevee es, de hecho, yo les sugiero, siempre que sea posible, utilícenlo. Es muy buena idea. Listo. Entre las primeras opciones, aunque bueno, Santiago tenía preguntas, Marian tenía preguntas. Vale. Sí, la diferencia es esa. Eevee está optimizado para funcionar en tiempo real y Cycles está optimizado para simular de manera muy precisa las condiciones del mundo real. Listo, Marian, ¿tenías una pregunta? Sí, sí. Ninguno de los dos. Esa visualización que se ve en ArtStation o en Sketchfab o en cualquier otra página en la que vean previsualizaciones en 3D y renders en tiempo real, utilizan motores diferentes. Hay unas que se hacen con el visualizador de Sketchfab. Ese podemos verlo después, podemos sacar un rato para ver cómo se exporta de Blender a Sketchfab. Otras se hacen con Marmoset y hay varias opciones, hay alternativas. Ah, ¿Qué sí tienen en cuenta esos motores de visualización, digamos, esos visualizadores? Los materiales y las configuraciones. Pero son muy buenos para recibir el material base, ya sea el de Blender, de 3D Studio Max, de Maya, de Modo, bueno, cualquiera, pero no son precisamente útiles cuando ustedes hacen shaders personalizados, ¿listo? Porque eso ya son operaciones muy específicas que se ejecutan dentro del programa. Entonces, si ustedes quisieran exportar un modelo a Sketchfab o ArtStation y visualizarlo con uno de esos plugins, ustedes harían un material PBR con el Principled Shader, todas las configuraciones, lo exportarían y la postproducción la harían ya directamente en la página en la que se va a presentar. Listo, de eso podemos ver un poco la próxima semana podría ser, si alcanzamos, sería genial. Y si no, vemos en qué momento sacamos un rato o hacemos un stream aparte solo de eso. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o continuamos? No, continuamos. Bueno, la primera opción que van a encontrar es sampling. Sampling es la que define la calidad general del render.
es la cantidad de muestras que va a sacar el programa para considerar que un render ya es final. Si yo subo, voy a poner acá sampling 4 en render, o que son diferentes el de render y el de viewport. Listo, el viewport es el que está ejecutando en mi escena y el de render es el que ejecuta cuando le pido que renderice. Si yo le pongo, ahí le puse solo 4 muestras, fíjense que me entregan unas sombras sumamente aporreadas y detalles muy poco definidos. Tiene acá un aliasing horrible en donde están los contornos. Listo, eso se podría resolver subiéndole las muestras. Fíjense que si le pongo una cantidad alta de muestras, las sombras están suavizadas y los contornos bien definidos. Vale. ¿Qué sucede? Consume más recursos. Si vieron la diferencia, cuando fueron 4 muestras fue instantáneo y con 512 muestras fue 1 segundo y 63 milésimas. Sí, eso es tiempo y se nos fue. ¿A qué me refiero con muestras? Imagínense que ustedes tienen que... Bueno, es que no sé cómo reducirlo más. Una muestra es la cantidad de pasos que hace el... Eso sí, pongámoslo de esta forma. Cada fuente de luz emite un rayo, ¿sí? Ese rayo choca con los objetos y en algún momento llega a la cámara. Y la cámara sensa ese rayo. Listo. Las muestras son la cantidad de veces que la cámara va a tomar cada uno de esos rayos para evaluar el comportamiento que tendrían. Cuantas más muestras tengamos, más información tiene la cámara y más acertada va a ser la información, el render final que nos entregue. Si, cuantos menos muestras tome, va a ser mucho más rápido, pero va a entregar un resultado mucho más crudo. Listo. Sí, exacto. Y eso va a depender mucho de la máquina en la que estén ejecutando la tarea. Hay renders y, bueno, entre otras también los afecta la resolución de salida. En este caso, la resolución de salida es Full HD, es 1920 por 1080 y le estoy entregando en 100%. Si yo esta resolución la duplico por cualquier razón, ya esto me afecta a los tiempos. Podemos ver luego algo de optimización. Hay formas de lidiar con eso. Pero ya eso me afecta cómo opera. Entonces fíjense, si yo vuelvo y le pongo 512 muestras, él va a tomar más tiempo renderizando, probablemente se va a demorar unas 4 veces más, exacto, 4 veces más se demoró. Y me entregó una imagen en una resolución mucho más alta, eso es cierto, eh, que en todo caso tiene relación de aspecto Full HD, pero me tomó más tiempo. Entonces eso va a depender mucho de la aplicación a la que vayamos a enviar nuestro render. Sí, resoluciones muy altas generalmente se usan para impresión. Es muy raro que en formatos digitales usemos resoluciones tan altas. Probablemente solo en impresión tendría sentido, porque pues piénsenlo, un monitor 4K tiene, bueno, tiene esa resolución que les puse ahorita, es el doble del Full HD, eh, pero ya eso sería algo muy específico. En general, con Full HD uno saca previsualizaciones apropiadas o buenos renders. Y el viewport va a ser la cantidad de muestras que está tomando en, digamos, mi viewport para entregarme una visualización. Si yo subo esto, pongámoslo en un valor alto, él va a actualizar 256 veces antes de dar por terminado lo que me está entregando. Me entrega un resultado mucho más limpio, eso es cierto. Fíjense cómo va refinando las sombras, pero también toma más tiempo y consume recursos. Entonces, de nuevo, esto va a depender mucho de los recursos de la máquina en la que estén haciendo el render. Digamos que mi computador es como decente, entonces puede trabajar fácilmente con valores relativamente altos. Y en todo caso no es una práctica sana, a menos que sea para una producción específica, tener unas muestras muy altas acá. Eso
procuren mantenerlos en valores que les entreguen resultados consistentes, pero que no les consuman demasiados recursos, porque todo eso va a significar tiempo. Sí. No, tocaría ver qué configuración hay, pero en general hay dos condiciones interesantes de Blender. La primera es que los valores por defecto que entregan en general son muy buenos y funcionan muy bien en términos de rendimiento y de calidad, ¿sí? Y la segunda es que en valores bajitos en general sube el rendimiento. Yo no he visto hasta ahora, tocaría ver la configuración específica y que con un montaje básico consuma muchos recursos. Tocaría ver. Listo. Seguimos con Ambient Occlusion. Ambient Occlusion, va a acercarme bastante al modelo para que lo podamos ver. Lo que hace es generar, bueno, oclusión ambiental, muy similar a lo que hicimos cuando cocinamos un mapa de Ambient Occlusion, pero sobre la escena. Y este funciona en tiempo real. Tiene un conjunto de propiedades, ¿sí? La distancia es qué tanto se funde entre las superficies. Fíjense, si yo subo este valor, las sombras van a ser mucho más fuertes, mucho más marcadas, ¿sí? Y va a empezar a afectar cómo opera todo. Este es de mucho experimentar. En general con iluminación todo va a ser muy experimental. Em, entonces tómense su tiempo cuando lleguen a eso para ver si efectivamente necesitan o no y qué tanto necesitan de cada propiedad. Listo. El factor se refiere a la mezcla que hace, qué tanto afecta el modelo. Si lo pongo en cero, pues no me va a entregar nada de ambient occlusion. Y si lo pongo en uno, me va a entregar el total de ambient occlusion que está sacando con la distancia que le propuse. La precisión se refiere a eso, qué tan acertada es la proyección que está haciendo, el cálculo que está haciendo. ¿Sí? Las otras dos propiedades las podemos dejar así por ahora. El bend normal se refiere a la curvatura de las normales eh, y la aproximación de los saltos. Esto va muy de la mano con las muestras. Los saltos se refiere a qué tanto rebota la luz. Todo esto en general mejora la calidad y afecta el rendimiento de alguna manera. Pero como les decía, los valores por defecto funcionan bastante bien. Luego podemos pasar al bloom. Fíjense, si yo activo el bloom, que no pasa prácticamente nada. Entonces decimos como bendito sea y esta propiedad que nos hace. Acá de pronto se alcanza a ver algo, pero es muy tenue. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa con esa propiedad? El bloom se refiere mm, al... ¿cómo se traducirá esa expresión? Al destello que hay alrededor de los objetos que emiten luz. Vamos a poner acá cualquier objeto y pongamos uno bien interesante. Pongamos un torus. ¿Sí? Listo, dejémoslo así como viene por defecto, ese nos sirve. Lo voy a poner en Shade Smooth y en los materiales le voy a asignar un material que emita luz. Entonces a este material que emite luz le voy a cambiar, bueno, un momento voy a escalar este objeto. Pongámosle una aureola a nuestro Susan. Sí, listo, pongámosle una aureola. Y un material emisivo. Entonces a este material emisivo le voy a reemplazar, bueno, yo podría venir acá en Emission y asignarle algún color, pero fíjense que es muy pobre el destello que emite, ¿sí? Yo puedo venir en cambio y cambiar el shader que está usando y asignarle uno de emisión.
El de emisión es mucho más simple si se fijan. Tiene dos propiedades interesantes. Listo. La primera, si pongámoslo azul mejor, es el color y la segunda es la intensidad. Entonces fíjense, vamos esto en 50 y el color subámosle la saturación. Eso. Listo, fíjense que acá empiezan a suceder varias cosas. La primera es que por supuesto emite un montón de luz y vemos un destello fuerte que sale de ese material. Eh, Ahora empecemos a ver las otras propiedades. El threshold se refiere a en qué punto el material que emita luz va a empezar a hacer a proponer este destello, eh, o mejor, qué tan intensa tiene que ser una luz para que dé este destello. Listo. Si subimos este valor, él por defecto nos entrega un máximo de 10, pero si lo ponemos más alto a mano, nos deja. Entonces, si se acuerdan, la intensidad de este material era 50. Si lo subimos hasta 50, solo los objetos que tengan una intensidad superior a este valor van a entregarme ese destello. Y si lo empiezo a bajar, entonces ya vamos a empezar a ver resultados. Listo. Eso nos sirve si tenemos varios objetos en escena con intensidades, emitiendo luz y con intensidades diferentes. Todo eso empieza a, a afectar cómo es la composición. Entonces nos interesa cambiar en dónde cada objeto afecta este destello. ¿Sí? No. Mm, Él sigue siendo un objeto, pero es, imagínense una lámpara de neón en forma circular. Eso es prácticamente, en este momento ese torus funciona de esa forma. Y eso nos lleva, bueno, lo iba a dejar para el final de estas propiedades, pero eso nos lleva a otra condición importante de los materiales emisivos y es que aportan a la iluminación general. ¿Listo? Fíjense cómo tener ese torus nos afecta la iluminación. Los otros objetos están recibiendo influencia de este. ¿Sí? A propósito, estoy viendo qué hace acá. Esto debería estar en Assets. Eso. Está entrecortado, Santiago. Sí, es que me... Sí. Ah, porque él también proyecta sombra. Él sigue siendo un modelo 3D, un objeto 3D. ¿Sí? Podríamos afectar en las propiedades y decirle que no entregue sombra. Listo. Ya como propiedad del material. Si queremos que sea enteramente emisivo, una lámpara no tendría sombra porque es una fuente de luz. Entonces le podríamos apagar al material las sombras. ¿Sí? Sí, sí, pero para hacer ese tipo de composiciones tendríamos que usar un shader. Pues ya modificar este. Entonces digamos que podríamos venir acá, pongamos dos colores y pongamos... No te escuché la pregunta. De hecho está muy intercortada. Los shaders son para todos los efectos el material. Voy a poner acá dos colores que contrasten bastante. Listo, entonces fíjense lo que estoy haciendo. Estoy mezclando dos colores y se los estoy entregando a este material. Listo, en este momento él no tiene, le voy a pedir que haga un clamp, no tiene nada que determine qué tanto de cada uno está, entonces podemos meterle algún parámetro, de hecho
del objeto. Pongámosle por ejemplo la normal. ¿Sí? Entonces fíjense que ya, bueno, lo primero y más fácil de notar es que ya el material cambió. ¿Sí? Ya tiene propiedades nuevas que son las que acabamos de asignar. Pero aparte ya hay condiciones diferentes afectando cómo ese material incide. Entonces sí es posible crear todo tipo de comportamientos, pero eso afecta cómo está creado el material. Listo, si yo acá en vez de la normal le entrego alguna otra propiedad, pues eso va a cambiar el, lo que me entrega. Si yo acá por ejemplo le entrego, este es divertido, este se refiere a la curvatura, a las cavidades. Pero bueno, ustedes pueden experimentar con eso y crear comportamientos diferentes. Lo importante es que esto afecta cuál de los dos va a entrar, ¿sí? Sí, si yo lo pongo en punto 5, él está entregándome mitad y mitad. Y como son dos colores opuestos, la mitad entre ellos dos es blanco. Pero si fueran complementarios, él va a empezar a promediar. Sí, sí. Sí, en una escena donde queremos que haya fuego, queremos que haya destellos, entonces nos interesaría prender el bloom. Y aparte, las partículas van a tener un material que emita luz. Y probablemente esa luz va a tener que cambiar en el tiempo. El fuego es un caso de estudio interesante. Listo, de nada. Siguiendo acá nos interesa el radio. El radio va a determinar qué tanto se expande este destello alrededor del objeto. Fíjense que si yo lo bajo a cero, pues él no va a salir, no va a alejarse del objeto que lo emite. Y si lo subo a uno, de hecho le puedo meter valores más altos, él va a empezar a mezclarse con todo lo demás en la escena. Listo. Entonces este es un detalle que ustedes pueden empezar a manipular para afectar, para controlar qué tanta incidencia está teniendo. Luego está el color. El color del destello, si lo dejan blanco, él va a actuar como un multiplicador, entonces va a entregar el color de la fuente de luz. Pero ustedes pueden afectar ese color y entregar otras cosas. ¿Sí? Fíjense que acá la fuente de luz es azul y el color que está entregándome es diferente. Si yo lo pongo en un color opuesto, él empiezan a competir entre ellos. Vale. La intensidad se refiere eh, claramente a la intensidad. Y el clamp se refiere a en dónde se corta, digamos, el efecto. Eh, es similar al threshold. La diferencia es que el threshold dice dónde empieza y el clamp dice hasta dónde llega. De acá, de este valor hacia adelante, él no va a emitir nada. Y esto es un valor normalizado. ¿Sí? Si uno lo sube, está extendiendo el rango. Y si lo baja, sí me parece raro ese efecto particular. Bueno, miremos la documentación que nos entrega al respecto. Ah, bueno, se refiere a la intensidad máxima de los píxeles. Eso es un detalle importante a recordar. Listo. Siguiendo,
tenemos ahora depth of field. Y fíjense que este solo tiene una propiedad, max size. Entonces decimos, "Oh, ¿cómo así? Bendito sea, pero no estamos viendo profundidad en nuestra escena. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Acá controlamos el tamaño máximo en píxeles que puede tener, pero eso es una propiedad de una cámara. ¿Listo? Entonces si seleccionamos la cámara y venimos a las propiedades de la cámara, podemos habilitar la profundidad de campo. ¿Listo? Voy a ocultar en esta escena nuestro plano y voy a duplicar a Susana, a Susan, para que tengamos listo. Le voy a poner un par de luces a Susan también porque muy triste que no tengan nada. Entonces lo que voy a hacer es mandar el cursor 3D para acá. Voy a duplicar estas luces y las voy a desplazar para iluminar también a la otra Susana. Vale. No le pongamos mucha atención al hecho de que ya con esa nueva posición habría que modificar la configuración. Nos interesa es que se vea por ahora. Vale. Ahora sí. Profundidad bueno, nos va a preguntar quién es el objeto que vamos a enfocar. Entonces podemos decirle de hecho enfoque a Susana. Listo. Luego nos va a preguntar, bueno, ¿y cuál es la distancia focal? En este caso la estamos controlando con la apertura, porque la distancia focal la estamos controlando acá arriba. Entonces la apertura va a definir el comportamiento de esta profundidad de campo. Si yo le pongo un valor muy alto, funciona igual que en la fotografía en la vida real. Si yo le pongo un valor muy alto, va a tener una apertura tal que simplemente todos los objetos se van a ver sin ninguna distorsión. Si yo le pongo un valor muy bajito, entonces ya van a empezar a cambiar esos objetos. Y si lo pongo de hecho en 0, no me permite valores inferiores a 0.1. Pero no, fíjense que acá ya la distorsión de los objetos alejados es bastante sensible. Listo. Entonces acá viene una pregunta. ¿Cómo, Santiago? Exacto, porque no le hemos determinado entonces dónde están los límites. Es decir, ya le dijimos, listo, hay un foco. Voy a quitar esto de acá. Fíjense, acá hice dos cosas. Primero, le quité el foco. Cuando le quité el foco, entonces ya me habilitó este focus distance, ¿sí? Porque ya va a empezar a preguntarme es por una distancia. Y luego vine acá a Viewport Display y le pedí que me mostrara los límites. Y los límites nos entregan, fíjense la cruceta que tenemos acá, en dónde está enfocando la cámara, ¿sí? Entonces ya desde acá ustedes pueden empezar a controlar cómo va a ser la composición. Entonces, si digamos que para los renders de su proyecto final, ustedes quieren resaltar mucho un objeto y quieren que el escenario al fondo se vea medio borroso, ustedes lo podrían componer de tal manera que sea ese el efecto. Y luego vienen y controlan acá la apertura. Sugerencia, experimenten mucho con esto, fíjense en valores de referencia de fotografía. Listo. Como les digo, esto opera tratando de simular la fotografía en el mundo real. Entonces, eso les va a ayudar. Si yo le pongo a esto, por ejemplo, una apertura de 1.4, que es un lente que de hecho existe, ya acá empiezo a tener resultados que son más consistentes en la realidad. ¿Sí? Si renderizamos esto, fíjense que nuestra Susan está bien enfocada y la del fondo está desenfocada. Listo. Bueno, eso con la profundidad de campo. Continuamos con Subsurface Scattering. Este se refiere a qué tanto afecta o qué tanto viaja la luz a través de cuerpos sólidos y cuerpos sólidos que tengan esa propiedad de transferir luz. ¿Qué tipos de cuerpos? Esto generalmente funciona muy bien o se usa mucho para cuerpos materia orgánica, ¿sí? Un caso
clásico, las orejas de un personaje. Vamos a coger a Susan y vamos en el render, en el material, las propiedades del material, a habilitarle el subsurface. Entonces fíjense que a medida que yo lo empiezo a subir, Susan empieza a aparecer como si fuera hecha de cera, de, como si fuera una vela. ¿Sí? Listo. Aparte de eso, yo puedo afectar el color. Puedo afectar el radio y otras propiedades. Pero nos interesa acá estas de este lado. Entonces, las muestras, de nuevo, igual que acá, las muestras se refieren en términos generales a la calidad que va a tener. ¿Sí? Fíjense acá, si yo subo las muestras, me voy a poner en algún valor bien alto. Ah, bueno, el máximo que me permite es 32. Si yo subo las muestras, él se va a demorar más, pero me va a entregar un resultado de mejor calidad. ¿Sí? Si las bajo, va a ser mucho más rápido, pero menos preciso. La idea es balancear esto. Y este jitter threshold se refiere digamos que él coge cada muestra y la desplaza de manera aleatoria un poco, y lo que hace es de esa forma ocultar las imperfecciones. Entonces este es entre comillas para ah, aliviar un poco las imperfecciones que podrían salir si se tienen pocas muestras o muchas. Eso va a depender de la complejidad del modelo. Listo. De nuevo, los valores por defecto van a ser casi siempre suficientes. Luego tenemos Screen Space Reflections, y esta es interesante. Entonces veíamos en los materiales, voy a apagar a la otra Susan y sus luces. Listo. Y a la Susan principal le voy a quitar este subsurface. Entonces veíamos que los materiales tienen una propiedad, que de hecho la voy a afectar es en el plano, que se refiere a la dureza. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo cojo y le bajo mm, la roughness, ¿cómo se llamará esto en español? Para esto teníamos un nombre. Rugosidad, exacto, Mariano, muchas gracias. Rugosidad, eso es. Si le bajamos toda la rugosidad, es decir, el material es totalmente liso, entonces él ya va a empezar a reflejar cosas. Pero fíjense que de hecho acá no me está reflejando todavía a Susana. Entonces es como, pero por Dios bendito, si ya le bajé, o sea, se supone que ya es un material reflectivo. ¿Qué tengo que hacer para que me refleje también esto? Entonces para eso utilizamos Screen Space Reflections. Y si habilitamos refracción, ya vamos a empezar a ver comportamientos diferentes. Listo. Entonces vengamos de nuevo al material. Hay que habilitar en las propiedades del material mmm, la refracción. ¿Sí? Entonces queremos que haya Screen Space Refraction. ¿Sí? Y ahí ya va a empezar a tener un comportamiento diferente. Bueno, ya estamos viendo las luces, el modelo todavía no, y creo que se va a deber a que el modelo no está aportando mucho en este montaje particular. Pero bueno, subámosle esto. Ey, está enfermo, no quiere mostrar a Susana. Bueno, vamos viendo las propiedades, a ver qué encontramos que nos pueda estar afectando el asunto. Bueno, la precisión del trazado se refiere, como ya lo hemos visto, a qué tan acertado es el cálculo que hace. Listo. La rugosidad máxima. Ah, bueno, este sí puede afectar cosas. Se refiere a las características del material, ¿sí? Y cómo van a ser afectadas por estos reflejos. El espesor va a ser el calibre, digamos, de la operación. Pero lo que me tiene acá preocupado es que no veo
que nos afecte sensiblemente la escena. No, no está afectándolo. Bueno, algo hay con nuestra configuración que no afecta los reflejos. Ese lo tenemos que revisar. Lo podemos dejar para la siguiente clase, listo. Pero continuemos. Sí, en Skin Space Reflection. Sigue otro que es más divertido, más interesante y que para el proyecto, sobre todo para los de los carros, va a ser más útil probablemente. Listo, y es Motion Blur. Y se refiere específicamente a eso, al desplazamiento que tendría una imagen al ser fotografiada, si es una imagen, un cuerpo en movimiento. Entonces prendemos la propiedad y de inmediato decimos, pero bueno, no veo ningún efecto. Y la razón es que todo en la escena es estático. Entonces vamos a sacar acá una línea de tiempo y vamos a animar la cámara. Listo, la voy a animar de hecho desde el cursor 3D. Entonces prendí el auto keying. La idea de esto es simplemente que cualquier transformación que yo haga, él la va a grabar de una vez como una posición. Y esto es específicamente ilustrativo, ¿vale? Entonces voy a rotar de acá a acá, ¿listo? La posición inicial y la final son estáticas, de nuevo, entonces por eso no vemos motion blur. Pero si ponemos una posición intermedia, ¿sí? Fíjense que acá ya sí empezamos a ver desplazamiento. Entonces si empezamos a mover las características, las propiedades, ya vamos a tener algo. Si bajamos digamos el shooter, el disparo entre comillas, fíjense que se reduce sensiblemente y si lo subimos el desplazamiento es mayor. Y las muestras van a determinar de nuevo la calidad general del efecto. Entonces, en una escena de carros, por ejemplo, sería interesante que los carros dieran la idea, la ilusión de que se están moviendo muy rápido y lo podrían lograr con Motion Blur. Vale. Francamente, yo les sugiero, terminen el curso de animación y sigan animando en Blender. Toon Boom fue muy bueno, sí, pero sí, me imagino. Estoy reseteando la posición de la cámara, listo, no se alarmen que todo esto está bajo control. Bueno, a propósito, hay formas de resetear esto más rápido. Yo podría coger y en el viewport encuadrar mi imagen, ¿sí? Luego selecciono mi cámara y presiono Control Alt 0. Listo. Y eso me posiciona la cámara en donde la tenía. Ya de acá se puede ajustar de manera granular, digamos. Sí, entonces yo recuerdo que en X la tenía en 0, creo que la rotación era 60 grados en X, 0 en Y y en Z, y probablemente estaba más alta y más atrás. Algo así era la cámara inicial, ¿cierto? Listo, seguimos con Volumetrics. ¿Qué es un Volumetrics? Vamos a crear un objeto nuevo, un cubo, y lo voy a poner suficientemente grande como para que cubra nuestra composición. Y a este cubo le voy a crear un material nuevo. Lo voy a llamar Volumetric.
y le voy a cambiar el shader simplemente por volume scatter. Listo. Ahora sí volvamos a Volumetrics y empecemos a ver esto que hace. Claro que no estoy viendo que nos afecte la escena y probablemente está mal configurado. No sé si es este. Ahora sí. Listo, entonces fíjense lo que sucede dentro de este volumen y es que las luces empiezan, esto va a funcionar entre comillas como un fog, listo, una neblina sumamente densa que opera dentro de un volumen, listo. Entonces él va a preguntar dónde inicia y dónde termina. Este dónde inicia y dónde termina es respecto a la cámara, ¿sí? Entonces fíjense que si yo subo la distancia respecto a la cámara, ya empiezo a cambiar acá algunas condiciones. Este tile size va a representar el tamaño de cada, digamos, componente. Él lo que hace es, entre comillas, crear una serie de cuadros virtuales y empezar a sobreponerlos para difundir sobre ellos la luz. Si yo la subo, va a mejorar la calidad. Si la bajo, va a mejorar el rendimiento en detrimento de la calidad, ¿sí? Las muestras van a determinar qué tan detallado es el resultado final. Fíjense en este momento. Bueno, fíjense, aquí pasan varias cosas. En la escena vemos específicamente cómo afecta al modelo desde la cámara y en el resto vemos cómo cada luz viaja sobre ese volumen. Listo. Ese volumen a propósito puede tener una forma aleatoria, una forma arbitraria, la que sea. En ese momento es un cubo, pero puede ser un volumen, puede ser un cono, por ejemplo, para simular la neblina que está siendo emitida que está siendo atravesada por una lámpara. Y si yo subo las muestras, eso de nuevo afecta el rendimiento general, pero también me afecta la calidad final de lo que estoy viendo. ¿Listo? Y la distribución va a determinar la cercanía entre cada uno de los planos que se proyectan para generar el efecto. Un valor muy pequeño son planos mucho más cercanos, ¿sí? Va a entregar un resultado más pulido, y un valor muy alto son planos más alejados, va a entregar un resultado más difuso, ¿sí? Luego sigue el cabello. Cabello no tenemos, pero el cabello va a ser, lo podemos omitir de hecho, porque no tenemos cabello o le hacemos cabello a Susana. No, dejémoslo para la próxima clase mejor, porque todavía no hemos visto nada del proyecto final. Entonces dejemos el cabello para la próxima clase. Listo. Las sombras. Esta es bien interesante. Se refiere a la calidad general de las sombras. Listo. Este cube size, ¿a qué se refiere? En última instancia es la resolución con la que se están dibujando las sombras. Por supuesto, valores más altos va a significar una resolución más alta y una calidad superior, y valores más bajitos, una resolución más baja y una calidad inferior. Las propiedades, digamos que en 3D en casi todos los programas ustedes van a encontrar propiedades comunes, a lo mejor con nombres diferentes. Esta es particularmente cercana a las propiedades que tendría un motor de videojuegos a la hora de preguntar cómo dibujar sombras. Listo.
Unity y Unreal, de hecho, también preguntan, bueno, ¿de qué tamaño es el plano sobre el que voy a proyectar mis sombras? Y eso define la calidad. Y luego pregunta, ¿y este Cascade Size se refiere a la proyección de las sombras? Voy a apagar nuestro cubo de volumen ya en el espacio. Sí, ¿cómo se distribuyen en el espacio? Valores más altos, de nuevo, van a ser mayor calidad y valores más bajitos van a ser menor calidad. Listo. Fíjense que este es afectado por luces de tipo sol, ¿sí? Entonces ténganlo presente también. Bueno, además de eso está la suavidad. Si le decimos, si apagamos el soft shadows, él va a trazar eh, sombras con bordes duros. Y si le subimos la calidad, va a suavizarlas, ¿sí? Y si las marcamos como sombras suaves, él va a hacer toda la transición en escala de grises. Listo. El threshold, siempre que encuentren un threshold de algo, se refiere es a un punto en el que el efecto debe iniciar su efecto, ¿sí? Luego sigue Indirect Lighting. Mm, Este dejémoslo también para la próxima clase, porque estos no funcionan en tiempo real. Estos son luces cocinadas en, en probetas hechas específicamente para eso. Si venimos acá a Light Proof, tenemos posibilidad de crear un Reflection Cube Map, un Reflection Plane o un Irradiance Volume. Eso los podemos ver la próxima semana. Y nos van a permitir mejorar en términos generales el rendimiento de una escena a la hora de renderizar. Como les digo, eso en tiempo real no tiene efecto, sin embargo sí se pueden, como vamos a ver, se pueden cocinar esas probetas y aprovechar en el viewport para sacar una captura de pantalla, por ejemplo, con Eevee. Eso sí funcionaría. Y estas luces se pueden cocinar usando a Eevee como motor. Listo. Eso es un detalle importante que hay que recordar. Todavía están todos acá pendientes, ¿cierto? Hay mucho silencio. Listo. Perfecto. Luego sigue la película. La película lo único que va a determinar es, bueno, de hecho, lo más importante que va a determinar es la transparencia del fondo. Fíjense, si yo renderizo esta, voy a apagar este torus también. Esto solo a Susana. Si yo renderizo esta escena, tengo a los dos Susana, esta porque estará prendida. Ah, claro, está prendida. Y si yo le pido que sea transparente, me entrega renders con fondo transparente. Sumamente útil para postproducción y algunos otros entregables, por ejemplo, para sacar un sticker de Susan, ahí está, ya en su fondo transparente, súper exitoso. Listo. Esa es la propiedad tal vez más relevante en este caso. Simplify lo que hace es simplificar, digamos, para ganar en rendimiento. ¿Sí? Y bueno, este freestyle amerita una clase completa. Este lo que hace, no, a este saquémosle un espacio aparte. Lo que hace es decir, bueno, está muy bien todo esto de los cálculos basados en el mundo real y de PBR y física y no sé qué, eso está muy bien, muy bonito, yo quiero renderizar con mis propias reglas. Eso es freestyle. Para hacer un renderizado, por ejemplo, de tipo cel shaded o cartoon, eso se logra con freestyle. Listo. Hay aplicaciones, sí, hay unas más nobles que otras, pero sí. Y ya el color management se refiere al cómo va a tratar el programa los colores. Listo. Por defecto él viene en Filmic y es probablemente la mejor alternativa. Esto lo van a tener que mover eventualmente. eh, bueno, hay dos condiciones importantes. La primera es que sea intencional y la segunda es que tenga un propósito asociado ya al tratamiento del color que se va a dar. Si no lo saben hacer, si eso suena raro o algo, no se preocupen, lo pueden dejar en Filmic
que por defecto es el, el que mejores resultados les va a entregar, o por lo menos más acertados y consistentes. Vale. ¿Alguna pregunta?